Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos? Amén. ¿Cuántos creen que Dios vive? Amén. Es hermoso cuando la palabra de Dios nos ayuda a entender que solamente hay un solo Dios y un solo mediador entre Cristo y el hombre. Amén. Jesucristo, el que nos da la oportunidad de vida. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Amén. Qué hermoso es cuando nosotros creemos que a través de la Escritura podemos conocer a Dios. ¿Cuántos lo creen? Entonces cada día hay que escudriñar las Escrituras, porque os parece que en ella tenéis la vida eterna. Amén. Y ellas son las que dan testimonio de Jesucristo. Hermanos, en esta hora, primeramente les pido disculpa por esta garganta que está un poco afectada, pero Dios va a hablar lo que sea necesario hablar en esta hermosa tarde ya. Así como están sobre sus pies, pues yo quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Sea bienvenido. No sé si hay alguien que nos visite por primera vez en esta ocasión. Si hay alguien por ahí que nos visite por primera vez, segunda ocasión. Bueno, todos creo que somos de casa. Vamos a ir a la palabra de Dios. Tenemos un tema en esta preciosa tarde ya. Vamos a buscar nuestras escrituras. Hoy voy a molestar al pueblo con las lecturas porque estoy un poco afectado. Vamos a citar varios versículos bíblicos. Esté atento, ponga atención para que me pueda ayudar a leer estos versículos bíblicos. Vamos a buscar otras escrituras, hermanos, allá en Primera de Corintios, Primera de Corintios, un tema tan hermoso que todos quisiéramos tener. Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12. Amén. ¿Todos están ahí? El tema, hermanos, es los dones espirituales, que son tan importantes en la iglesia de Dios. Por eso Pablo empieza con una intención de que nosotros no descuidemos, no menospreciemos, y eso es lo que vamos a ver hoy, acerca de los dones espirituales, acerca de los dones que el Espíritu Santo da a quien Él quiere. Amén. Esa es la importancia del Espíritu Santo de Dios. La palabra dice de esta manera: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevando como os lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. ¿De cuatro ustedes, hermanos? Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otros fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, y a otro profecía, y a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Amén. Padre, en esta hora te doy gracias. Gracias, Señor, por esta oportunidad de compartir tu palabra.
Tu palabra, Señor, es hermosa. Tu palabra cambia la expectativa del ser humano. Tu palabra redime, tu palabra alienta, tu palabra edifica, Señor. Ayúdanos, mi Dios eterno, a entender cada una de tus palabras, porque te necesitamos cada día en este mundo en el cual nos encontramos, y estamos deseosos de que tú guíes nuestras vidas. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Hermano, puede tomar su asiento, perdón. Pues vamos a hablar, hermanos, un poco acerca de los dones espirituales, esperando que me puedan comprender las palabras que deseo hablar en esta preciosa tarde ya. El apóstol Pablo empieza diciendo, hermanos, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Por qué, hermanos? Porque la iglesia de Dios tiene que estar preparados, tiene que estar unánime. La iglesia de Dios tiene que conocer cuáles son los regalos de Dios. La iglesia de Dios no debe estar apática al ministerio de Dios, a los dones del Espíritu Santo. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús dijo, yo me voy, pero enviaré un consolador. Amén. ¿Quién cree que el consolador está hoy en este lugar? Hermanos, desde que nosotros reconocimos a Jesucristo, el consolador no nos ha dejado ningún momento. El consolador sigue estando con nosotros. El consolador nos invita a que escudriñemos cada día las Escrituras. El consolador dice que nos iba a enseñar las palabras del Maestro. El consolador nos iba a instruir cómo caminar en este mundo. El Espíritu Santo de Dios, qué importante es el Espíritu Santo en nuestra vida, hermanos. Es que no podemos recibir de Cristo nada si no viene del Espíritu Santo. Por eso Pablo se levanta y dice a la iglesia de Corintios, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y luego dice, porque nadie que hable por el Espíritu de Dios puede llamar a Jesús anatema. O sea que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede llamar a Jesús maldito, cuando es quien nos ha redimido. Por eso el apóstol Pablo dice, y nadie puede decir Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Denle un aplauso al Señor, hermano, porque el Espíritu Santo es el que nos guía a través de ello. Le dije que íbamos a leer un poco, pero luego vamos a entrar a lo que es a través de la Escritura. Porque dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Amén. Vamos a entrar primero al don de sabiduría. Alguien léame, por favor, en Job 28:28. Otro hermano léame en Santiago 3:13 al 18. Santiago 3:13 al 18. Y otro puede leerme en Santiago 1:5. Amén. Para que no se canse. ¿Empezamos? ¿Qué dice Job? Amén. Amén. Hermanos, qué importante es cuando la Escritura dice al hombre de Dios que el reconocer a Dios es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Pues, hermanos, que dentro de la Escritura a mí me dice, ¿sabes qué? El hombre sabio ve el mal y se aparta. Pero a veces nosotros no entendemos que Cristo dice, si ve el mal, apártate.
dice que las palabras suaves ablandan la ira. O sea, quiebran la piedra. Dice que la gota del agua, si está constante, rompe la roca. Así es la sabiduría de Dios. Pero vamos a hablar acerca de algo más, porque la sabiduría es cuando tú llegas y reconoces a Dios. Es donde dice que se convierte solamente cuando, y nadie lo invitó a la campaña, no entró a la campaña, hecho iba de paso. Cuando escucha el mensaje de Dios, algo lo quebranta y se convierte a Cristo Jesús. Pero vamos a ver lo que dice Santiago 3:13 al 18. ¿Qué dice? Quisiéramos un micrófono por allá, hermano, a ver si nos pueden permitir para que se escuche bien la lectura. Bien es sabio y entendido entre nosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os asustéis ni mintáis contra la verdad. Presionado hasta que prenda. Déjalo presionar. De lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Aleluya. ¿Qué dice que es la sabiduría, hermanos? Santiago nos invita aquí a algo más. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. O sea, que no hay mancha, que no hay contaminación. Cuando el hombre de Dios entra a la presencia de Dios, al conocimiento de Dios, no puede ofender a su hermano. Cuando el hombre de Dios o la mujer de Dios tiene la sabiduría de Dios, vea cómo Jesús, vamos a ver unos ejemplos prácticos, cómo Jesús actúa, cómo es el hombre sabio, cómo se puede ejercer la sabiduría en la vida del ser humano. El ser humano por naturaleza tiene que ser sabio, porque vea, el hombre mundano que no conoce a Dios siempre actúa con una sabiduría, porque guía a sus hijos. Pero cuando entramos al conocimiento de Dios, entendemos. Por eso dijo Job que el reconocer a Dios era la sabiduría. ¿Y sabe cuál pasa aquí? Que el hombre mundano, el hombre perverso, no se aparta del mal. Y nosotros, cuando entendemos, nos apartamos del mal. ¿Por qué? Porque esa es la inteligencia del hombre. El saber que un día Cristo viene y nos va a dar una oferta, un don, un regalo que se llama vida eterna a través de eso, a través de apartarnos del mal. ¿Amén? ¿Cuándo dan gloria a Dios? Pero vea, Leo dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre e hipocresía. ¿Cuál es la sabiduría de Dios? O sea, que en mí, como hombre de Dios, no puede haber hipocresía. No puedo darle una cara hoy a usted y otra cara al hermano de acá. Entonces, cuando hablamos de ello, el don de sabiduría, cómo Jesús actúa con esto. Vamos a verlo. Antes vamos a ir a Proverbios 3:7. Dice la Biblia que no seamos sabios, dice, en nuestra propia opinión. ¿Está bien esto? O sea, ¿qué nos dice la Biblia? Que no seamos sabios en nuestra propia opinión. O sea, porque muchas veces entra ahí la terquedad. Ya no la sabiduría de Dios, la terquedad, que es así y así y así.
Pero cuando entramos al conocimiento de Dios, hay una claridad en el ser humano. Amén. San Juan, hermanos, en el libro de San Juan 8, del 7 al 11, Jesús emplea algo hermoso dentro de este pasaje bíblico. San Juan 8, 7 al 11. Hablando acerca de la mujer adúltera. ¿Alguien lo tiene? ¿Qué dice la palabra? Sí, amén. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Sígale, hermano. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén, gloria a Dios. Vea cómo Jesús emplea ahí el don de sabiduría. Es que el don de sabiduría realmente opera cuando nosotros, en Jesús realmente operó todos los dones del Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que de Él tenía que hablar el Espíritu Santo. Hermanos, pero vemos esto, hermanos, cómo aplica Jesús los dones de sabiduría aquí en este pasaje. Vemos que los hombres le dijeron: Señor, hemos encontrado a esta mujer en adulterio. Pero aquí, hermanos, nada más llevaban a la mujer, ¿no? ¿Dónde quedaría el hombre? Ese era el problema. Pero Jesús, vea cómo Jesús lo toma. Y cuando Él los ve, Jesús no dijo: si esta mujer es adúltera, pues apedréela. ¿Qué haríamos nosotros? Es culpable. La ley lo dice, es culpable. Pero Jesús, interpretando la astucia de esta gente y viendo que Jesús era el autor de su amor, del gran amor que nos tiene, le dice: el que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Cuando vemos esta historia, hermanos, vemos la capacidad de la sabiduría de Jesús. A veces nosotros, cuando no entendemos, cuando no estamos llenos de Dios, somos torpes. ¿En qué manera? En que en vez de levantar a aquel hermano, lo hundimos. Esa no es la sabiduría de Dios. O sea, cuando usted va a dar un consejo, tiene que ser sabio, entendido de parte de Dios. Pedir que el don de sabiduría llegue. Y lamentablemente, el Espíritu Santo no a todos nos da este don. El hombre tiene sabiduría de una forma, pero el Espíritu, el don de sabiduría, Jesús lo emplea aquí y muy bien. Nos da a entender cómo las cosas deben ser cuando estás en Dios. Amén. Y él siguió escribiendo y la gente se fue a uno. ¿Por qué, hermanos? Porque todos somos culpables.
Cuando la Biblia dice que todos los hombres pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios, no teníamos nosotros la autoridad de condenar a nadie. Dios nos ha dado autoridad, pero para sujetar demonios y levantar enfermos. Gloria a Dios, el don de sabiduría. Otra ocasión, como Jesús en Lucas 20:25, como Jesús aquí aplica el don de sabiduría. Una ocasión también Jesús entró a Capernaum y le dijeron que era necesario pagar impuestos. Él no se negó, él lo dijo: ¿por qué yo? ¿Por qué el maestro? ¿Por qué el dueño del cielo y de la tierra va a pagar impuestos? Le dijo a Pedro: Pedro, ve y pesca el primer pez, y ahí va a haber un centavo, una parte para que paguemos el impuesto. Vea cómo acciona el Señor. A ver, hermano, ¿qué dice Lucas? Lucas 20:25. Entonces le dijo: pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Hermanos, vea cómo Dios habla aquí. Llegaron y dijeron: Señor, ¿es necesario dar impuesto al César o no? A veces se enoja uno cuando en vez de que tu cheque se suba, sientes que se baja, ¿no? Cuando te aumentan 10 y te quitan 40 por allá por los impuestos, nos enojamos y decimos: ¿por qué, Señor? Pero nosotros tenemos que ser capaces de entender que así son las cosas en este mundo. Y Dios le dice: ¿vale? Ellos querían escuchar y decir: pues no paguen, rebélense. Pero dijo: ¿de quién es la moneda? Del César. Pues dar a César, dice, lo que es de César, pero a Dios denle lo que es de Dios. Amén. Gloria a Dios. A veces, hermanos, cuando usamos la sabiduría de Dios, comprendemos las cosas y empezamos a entender que este mundo va a ser así. Jesús dijo que hasta que Él venga, este mundo va a ser así. Y tenemos que aprovechar el tiempo en Dios, buscar a Dios, o sea, unirnos en Dios. El don de sabiduría realmente nos lleva a una frase tan hermosa que nos da esperanza. ¿Alguien puede leerme, por favor, en Primera de Reyes 3:23? Primera de Reyes 3:23. Hermanos, en Israel muchísima gente, pero se levanta un rey que no pidió riqueza, que no pidió tesoros, que le dijo: Señor, dame inteligencia, dame sabiduría para poder guiar a este pueblo. Vean, hermano, que los dones del Espíritu son para beneficio del pueblo de Dios. Los dones son para beneficio de la iglesia de Dios. No es para levantarse el cuello, que yo soy más que tú, que yo tengo más espiritualidad que tú, sino eso es para dar fortaleza a la iglesia. ¿Qué dice, hermanos? Primera de Reyes 3:23, perdón. Amén. El rey entonces dijo: esta dice: mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Amén, gloria a Dios. Hermanos, aquí había una disputa entre dos mujeres. Pero ¿cómo el espíritu de sabiduría llega al rey Salomón? ¿Cómo entender lo que era de quién? Porque las dos decían: es mi hijo.
Pero Dios da la sabiduría al ser humano, al rey, el don de sabiduría, y dice: tráiganme una espada y vamos a dar una mitad a cada una. Se acabó el problema. ¿Cómo ven? ¿Qué hubiera hecho usted, hermanos? Es algo bien difícil, porque el otro niño ya estaba muerto, más vivía uno. Pero aquella mujer que le dolió el corazón, su entraña y todo lo su ser, le dijo: oh rey, no lo hagas, mejor dáselo a esta mujer. Mejor prefiero que viva, que yo viva con ese dolor. Y dijo el rey: déselo a esta mujer porque de ella es el hijo. ¿Cómo Dios usa el don de sabiduría en nuestras vidas, hermanos? El don de sabiduría Dios lo ha dado, y desafortunadamente no a todos, pero sí la Biblia dice que busquemos a Dios para que el espíritu de sabiduría llegue a nuestras vidas, tengamos en nuestras vidas. Dice: si alguien te quita la capa, dice, como el hombre sabio en este mundo. Muchas veces nos embrutecemos porque pensamos que somos más que otros o menos que otros. Cuando vamos en las calles y alguien te ofende y quiere salir ese viejo hombre, y perdemos parte de esa cordura, nos olvidamos que Dios ha puesto sabiduría en nosotros. Y vean que por qué hay gente que se baja de los autos y empieza a pelearse, golpearse, porque son incrédulos, son impíos, que no han conocido que hay sabiduría en el camino de Dios, que así no se arreglan los problemas. ¿Por qué creen que las naciones actúan de una forma de paz, pero de todos modos se siguen matando? Porque no es la sabiduría de Dios, es la sabiduría diabólica, el tratado que hacen bajo el agua, que realmente no es la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios nos lleva a ser diferentes, a actuar diferentes. ¿Cómo lo creen, hermanos? ¿Cuántos lo creen que Dios es así? Aleluya. Por eso cuando arrestaron a Jesús, el apóstol Pedro sacó la espada y le dijo: no es así, no son así las cosas. Entonces Dios cambió los corazones de los seres humanos, y así como ha cambiado nuestros corazones. Amén. Eso es, hermano, cómo actúa el espíritu de sabiduría en nuestras vidas. El espíritu de sabiduría que nos da ese entendimiento. Luego, hermano, sigue diciendo 2 de Corintios: y a otro dice, dio palabra, dice, de ciencia. Amén, gloria a Dios. O sea que a otro le dio espíritu de conocimiento. Es lo que quiere decir la ciencia. No es una ciencia empírica, o sea, no es una ciencia de entender para hacer un robot, para hacer un auto. No está hablando de esa ciencia la palabra de Dios. La palabra no habla de esa ciencia de ver hacer una nave extraterrestre para librarnos de este mundo. No es así. La palabra de ciencia, según la Biblia, según el Espíritu Santo que nos da, Jesús amplía esta palabra de ciencia. En San Juan, vemos el libro de San Juan 1, capítulo 1, versículo 47. Estamos hablando de los dones del Espíritu. Palabra de ciencia, o sea, palabra de conocimiento. Pero este pasaje bíblico de Juan, y dice de esta manera:
Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Y le dice: Señor, tú eres el Dios, el Mesías. ¿Cómo Jesús aplica el don de ciencia, de conocimiento? Vea que el don de ciencia, hermano, de conocimiento, es a través de afuera de lo natural. O sea, es algo que Dios revela. Yo estoy seguro que aquí en la iglesia ha habido gente que Dios le ha revelado el espíritu de ciencia, que le ha revelado a la persona tal cual es. Pero tenemos que tener cuidado, dar el mensaje correcto a la persona correcta. Jesús le dijo: cuando estabas debajo de la higuera te vi. O sea, había un espíritu de conocimiento en él. ¿Alguien le ha pasado eso, hermano? ¿Le ha dado Dios el espíritu de conocimiento de la vida de otra persona, de los pensamientos de otra persona? Y ha visto usted, ha revelado usted. Estoy seguro que alguien le ha dado, hermano. Y ve esto, hermanos. Dios reparte a quien quiere y quien le busca cada día más. Por eso Pablo relata y dice: no ignoren acerca de los dones espirituales, son reales y verdaderos. Hay personas que le ha revelado Dios a través de sueños, espíritu de conocimiento. Y como son espirituales, nos asusta, nos da temor de ir y declarar la palabra. Porque como no somos naturales, entra alguna duda en nosotros y por eso no acciona el espíritu de conocimiento. Pero cuando entendemos que es Dios, entonces actuamos. Hermanos, vamos a ver otros ejemplos básicos en el cual está el espíritu de conocimiento o de ciencia. En 2 de Samuel, capítulo 12, 2 de Samuel 12, versículos 5 al 7. ¿Alguien me ayuda a leer por ahí? 2 de Samuel 12, 5 al 7. Sí, amén. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Amén, gloria a Dios. Vean, hermanos, cómo Dios, a través del profeta Natán, Dios declara esta palabra: espíritu de conocimiento. ¿Quién le dijo a Natán que David estaba así? David lo había hecho en secreto, ¿no es así? Además, David había dicho que mételo al fuerte de la batalla. O sea, este hombre realmente en ese momento no tenía conciencia de sí. Vea, lo había hecho por lo secreto, mas sin embargo, hermanos, para que entendamos que no estamos solos, que todo lo que nosotros hagamos, hay alguien que nos está viendo. Dice Proverbios: no hables, dice, del rey en lo secreto de tu cámara, porque los que tienen alas, dice, llevarán el mensaje. Amén. O sea que, hermano, el espíritu de conocimiento que hay en Dios, cuando nosotros nos sometemos a Dios, Él va a empezar a ejercer esos dones y tenemos que anhelarlo, porque es hermoso
es hermoso, pero al mismo tiempo lleva una responsabilidad. ¿Qué sucede? Y le dice David, pues al hombre que hizo eso debe morir. ¿Cómo ve? Cuando el profeta le dice, no, David, eres tú ese hombre. O sea, cuando el Espíritu de Dios viene al profeta, hermanos, era una palabra, era un mensaje de conocimiento, que esto implicaría posiblemente la vida del profeta. Era un mensaje que tenía que verse en la nación, que tenía que estar ahí, el espíritu de conocimiento. Por eso, hermanos, hoy está operando el Espíritu Santo a través del espíritu de conocimiento, y eso lo tenemos que vivir nosotros. Lo tenemos que alimentar nosotros. Por eso Pablo le dice a Timoteo, no apaguéis el don que hay en ti y no apaguéis el fuego que hay en ti. O sea, que no apaguemos el Espíritu Santo o no menospreciemos al Espíritu Santo de Dios. Porque Dios sabe a quién hablar, sabe a quién tomar y darle el conocimiento de la verdad. O sea que, hermanos, no podemos hacer algo oculto que hoy no salga a la luz. Eso es Dios. Tenemos un Dios que todo lo ve, un Dios que no podemos engañarlo, un Dios que realmente nos lleva a Él nos quiere llevar siempre a una plataforma mejor, a una vida mejor, a una vida espiritual mejor. Hermanos, un ejemplo más maravilloso de lo cual empezamos a hablar de esto, dice en Hechos 9, 17, si alguien lo tiene por ahí de la lectura. Hechos 9, 17. Es la conversión de Saulo y el mensaje, la revelación del conocimiento de Ananías. Sí, amén. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Qué le dijo a Ananías eso? ¿Qué le reveló a Ananías ello? ¿Qué le dijo? Que Pablo estaba ahí, estaba orando para que él pusiera las manos y pudiera ver el espíritu de conocimiento. Pero ¿sabe por qué Dios, a través de los dones espirituales, menciona primero el espíritu de sabiduría? Es para que no nos metamos en problemas. Porque Ananías le dijo al Señor: oh Señor, he oído de este hombre que ha hecho grandes males a tus santos y en Jerusalén, y aún aquí tiene órdenes de llevar preso a los hermanos. Pero le dijo: instrumento útil me es este. Ven y dile y ora por él para que reciba la vista. Y no solamente la vista, sino el Espíritu Santo de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor, porque al Dios que servimos no nos ha dejado solo. Y el Dios que servimos no le podemos engañar. Y muchas de las ocasiones, hermanos, en las iglesias se mueve esto, pero a veces no lo creemos. No hemos despertado en ese nivel espiritual, porque hay hombres y mujeres que Dios le ha revelado el espíritu de conocimiento, pero tenemos un problema de duda, de incredulidad y muchas veces de temor, porque son cosas espirituales. Vean, el profeta, hermanos, Jeremías y todos los profetas, Dios les daba un mensaje y tenían cierto temor de ir a decirle al ser humano que iba a suceder algo así. ¿Por qué? Entonces, porque el hombre en sí es rencoroso. Entonces, hermanos, vemos que cómo Dios revela las cosas. Estoy seguro que aquí, hermanos, hay personas que Dios le ha revelado cosas así, que le ha dado el espíritu de conocimiento,
pero tenemos que hacerlo fluir, tenemos que alimentarlo, tenemos que arda, hermanos, que eso salga. Y vamos a llegar más allá de sanidad, de profecía, para que podamos entender. Vamos a ver algo más hermoso que Dios revela, los misterios. Podemos irnos a la historia y ver cuando José interpreta el sueño del faraón, cuando Daniel interpreta el sueño también de Nabucodonosor. Pero vamos a ver algo que pasó en Segunda de Reyes 6, 11 al 12. Segunda de Reyes 6, 11 al 12. Cuando Israel tenía guerra con los filisteos, este rey ponía su campamento para poder hacer caer a Israel. ¿Alguien lo tiene? Y este hombre estaba preocupado, este rey estaba preocupado. Y los juntó a su cámara, a los que estaban junto con ellos. Y les dice: por favor, declárenme si aquí dentro de ustedes hay alguien que está con el rey de Israel. Porque todas las cosas le salían mal, sabían dónde estaban. Mas sin embargo se levanta un hombre y le dice: no, rey, es que ahí está Eliseo. Vean, hermanos, o sea que el espíritu de conocimiento debe operar en nuestras vidas. Porque lo que tú dice en lo secreto de tu cámara, Dios se lo revela a Eliseo, y Eliseo le cuenta al rey de Israel. Hermanos, tenemos un Dios maravilloso, ¿o no? Tenemos un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe y que no podemos engañarlo. Tenemos un Dios que sana, que salva, que bautiza, que tiene misericordia de nosotros. Tenemos un Dios soberano, poderoso, porque en Él encontramos toda justicia y toda verdad. ¿Amén? Cuando vemos esto, hermanos, del espíritu y conocimiento, es muy diferente cuando usted escudriña la palabra de Dios. Y eso debe ser muy importantísimo. El escudriñar la palabra de Dios debe ser diario del cristiano. Debe ser como el pan de cada día. El tomar la palabra de Dios y ver los misterios de Dios dentro de la Escritura debe ser diario del pueblo de Dios. No se puede el pueblo de Dios dormir. Tiene que escudriñarlo para saber el conocimiento, la mente de Dios. ¿Qué quiere Dios conmigo? ¿Qué quiere Dios con nosotros? Y es muy diferente que el don de ciencia, muy diferente que el don de conocimiento, porque eso solamente Dios y el Espíritu Santo de Dios lo revela. ¿Amén? Si usted quiere cada día que Dios lo guarde, lo guíe, tenemos que someternos más a Dios. Por eso dice Santiago: someteos a Dios, resistid al diablo, y el diablo huirá de vosotros. Amén. Gloria a Dios. Dile un aplauso al Señor para que no se me duerma. Cuando hablamos de estos dones espirituales, como no estamos acostumbrados de gritos, entonces nos dormimos. O sea, el ser humano se relaja, ¿no? Aparte de una hora y media de alabanza, se relaja ahí. Pero hoy vamos a estar hablando del don de conocimiento, amén, de los dones espirituales. Y así es el ser humano, así es el cuerpo del ser humano. Si tú le das un sillón, se relaja y se duerme. Pero vea qué importante, qué gracioso es esto. Cuando usted está al frente del televisor y está su equipo favorito jugando, ni sueño, ni cansancio. Pero nomás empezamos a leer la Biblia, ¿y qué pasa? Bien dormido. Eso es lo importante del hombre de Dios. Entonces tenemos, hermanos, que reanimarnos. Hasta le decimos, dale con la izquierda, no con la derecha. O sea, estamos bien metidos en Dios.
Pero cuando hablamos de las cosas espirituales, como el cuerpo, oh, ahí se duerme, ¿no? Vamos a hablar. Muy bien. Tercer don del Espíritu Santo. ¿Alguien quiere comentar algo, hermanos? Si gusta, llevamos 2 dones del Espíritu Santo. Vamos a entrar al Espíritu, al don que el Espíritu da, el don de fe. Amén. Hermanos, en nuestras vidas se encuentran 3 aspectos de la fe. Cuando vemos que los dones de la fe, que es los dones del Espíritu Santo, reparte, y esto, vean, hermanos, que no son a todos. Solamente al que Dios quiere, al que Dios ve. Él conoce el corazón. Es lo más hermoso de Dios, que Dios conoce el corazón, que sabe a quién persona confiarle eso. Porque ¿sabe por qué? Porque a veces el hombre o el ser humano se frustra. ¿Por qué? Porque va ahí y le pone la mano al enfermo, y en vez de sanar muchas veces se muere. Santo Cordero. Mira, hermano, o sea, no es relajo, es verdad. O sea, ¿por qué? Porque no tiene el don de sanidad o el don de fe. Cuando Elías le dijo que lloviera 6 meses, 3 años y 6 meses, llovió. Cuando le dijo que se detuviera, se detuvo, porque hay algún don especial que es la fe. Sí, mire, hay 3 aspectos de ello. La fe que nos sirve para ser salvos. La fe que todo ser humano tiene. Cuando usted le pregunta a uno que es alcohólico o borracho, ¿crees en Dios? ¿Qué le va a decir? Que sí. A un drogadicto, ¿crees en Dios? Le va a decir que sí. Es la fe común que todos tenemos. Pero hay otra fe que es por los frutos, acerca del conocimiento. Por eso Pablo dice que el oír, a través del oír viene la fe del conocimiento de Dios. Por eso es la importancia siempre de escudriñar la palabra. Esa es la fe que realmente a través de los frutos. De acuerdo, cuando usted vaya aumentando, creciendo en el camino de Dios, dice que el labrador, para poder cosechar, dice, debe trabajar primero. Entonces, es así el cristiano. El cristiano tiene que buscar cada día para que su fe vaya aumentando. Y ese no es el don de fe. Esa es la fe que va cultivándose a través de los años, a través del conocimiento, que tiene fe y confianza en Dios. ¿A través de qué? De su palabra. Amén. Eso es lo que dice. Vamos a ver para que vea. Romanos, alguien léame Romanos 12:3 y otro lea Efesios 8:8. Romanos 12:3. ¿Ahí lo quiere? Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que él que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén, gloria a Dios. Es lo que dice Romanos. Y en Romanos también encontramos Romanos 10:13. Es lo que acabamos de ver. Romanos 10:13. Que a través del oír viene la fe del conocimiento, a través de los frutos. Hermanos, vea que cuando en la historia encontramos a una mujer llamada Ruth, que le dijo su suegra: váyanse, no tengo más hijos para darles a ustedes. Y ella dice: no, dice, porque donde tú estés, ahí estaré yo.
y tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esa es la fe a través del conocimiento de la palabra de Dios. Cuando el eunuco, cuando Felipe se le acerca al eunuco en Hechos y dice que el eunuco iba leyendo el profeta Isaías, que como oveja fue llevado al matadero y no enmudeció ni abrió su boca. Y Felipe se le acerca y dice, ¿entiendes lo que lees? No. Pero luego, cuando Felipe le explica la palabra de Dios, el eunuco dice, aquí hay agua que impide que sea bautizado. ¿A través de qué fue la fe? A través del conocimiento de la palabra de Dios. A través del conocimiento de la palabra de Dios. Hermanos, la fe, del don de fe, es una capacidad especial que el Espíritu Santo deposita en tu vida. Y eso hay que cuidarlo, eso hay que cultivarlo, eso hay que agradecer a Dios. Cuando tú tienes ese don de Dios en tu vida, tienes que agradecerle a Dios, porque no es normal. Vamos a ver cómo se genera el don de fe en la vida de estos dos varones. Hechos 3:6. Cuando Pedro y Juan iban a la oración. Hechos 3:6. ¿Qué dice, hermanos? ¿Alguien lo quiere? Hechos 3:6. Hermanos, vea esto aquí. ¿Cómo ve? Yo he caminado en las calles de Tijuana, yo creo que usted en diferentes partes del mundo hemos caminado y vemos ahí un paralítico, vemos ahí un enfermo y no ha pensado usted, no ha imaginado tener esa fe de Juan y de Pedro. Un día vamos caminando con Esteban y me dice, mira, un enfermo. Sí, le lo vi. Pero él me quería decir, ¿y por qué no oramos? Él me quería decir, ¿por qué no lo hacemos? Porque nuestra fe es pequeña. A veces nosotros queremos hacerlo, pero nuestra fe es demasiado pequeña. Pero cuando este hombre, ¿cómo es el Espíritu Santo viene sobre ellos, hermanos? Por eso le digo que tenemos que caminar en Dios. Y este hombre dice que extiende la mano pidiendo algo para comer. Mas sin embargo Pedro se levanta y dice, no tengo oro, no tengo plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Amén. ¿Quién operó ahí? El Espíritu, el don de fe. Vea cómo es. Cuando usted tenga algo así, hermanos, hágalo. Puede ser que Dios tenga en usted el don de fe. Todos tenemos fe. Por eso le digo que a veces nos frustramos porque nuestra fe es pequeña. Y a veces hasta por uno mismo orar y no ver que haya sanidad. Y no ver que ocurra un milagro. Pero cuando alguien tiene ese don de Dios, esto sucede. Hayamos oído muchos testimonios acerca de la fe. Una ocasión llegó un hermano y contó que él no tenía nada y tenía que construir. Y pues va y le dice al de la ferretería que necesitaba tanto. Es cuando el don de fe se activa, pero eso es a través del Espíritu Santo.
y vea que nuestra fe tiene que ir creciendo cada día. Debe ser grande cada día. La Biblia dice que nuestra fe es como el grano de mostaza, que realmente que la semilla es pequeña, pero el árbol es grande. La fe puede ser pequeña, pero las acciones pueden ser grandes. Entonces, hermanos, el don de fe nos compromete a todos a salir, a hacer hacia adelante nuestra vida en Cristo Jesús. Aquí, hermanos, no actuó el espíritu del hombre. No actuó el espíritu del hombre. ¿Por qué le digo? Porque en 1 de Samuel 17:37, 1 de Samuel 17:37, David, la historia de David y Goliat. Estamos hablando acerca del don de fe. Y vea cómo se mueve. ¿Cuánta gente era del ejército de Israel? Mucha gente. Y con él el rey Saúl. Amén. Pero dice la Biblia que por 40 días este filisteo estaba provocándolos. Amén. Sabemos que todos tenemos fe, pero más sin embargo, aquel que Dios deposita el don de fe, se levanta y dice: Dios me ha librado de leones, de oso, y aquí estoy en victoria. Y este incircunciso le dice a Goliat: Dios me lo va a entregar en nuestras manos. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué a veces no pasa que el hombre o la mujer se convierta? Porque no vamos y hablamos su palabra. Vemos pasar calamidades, pero no hablamos el mensaje que tenemos que hablar nosotros a través de Jesucristo. Porque esa es la fe, ir y hablarle a aquel que crea en Jesucristo. Pero más sin embargo David dice: Dios lo va a entregar en mi mano. ¿Cómo actúa el Espíritu, el don de fe? ¿Y qué sucede? Dios lo entrega en su mano. Hermanos, es que el don de fe a veces se nos parece locura. ¿Por qué? Porque ir al campamento de los filisteos, un muchacho con una resortera, no era decir sinónimo, no era sinónimo de victoria. Porque a veces están los enfermos y nosotros decimos: pues vamos a orar, no hay otra. Pero no estamos convencidos que Dios puede hacer maravillas, porque no está en nosotros el espíritu de fe a través de Dios. Y David se llenó de esa confianza y lo hizo. Hombres que marcan la historia. Si nosotros queremos que Dios marque la historia en nosotros, tenemos que buscarlo. Sabemos que Dios deposita el espíritu, los dones espirituales a quienes realmente lo aprovechan. Pero al que realmente ni ayuna, no ora, no lee su palabra, no busca de él cada día, imagínense cómo Dios pone una responsabilidad en su mano. Cómo Dios hace maravillas de esa manera. Amén. ¿Todos están aquí, hermanos? Gloria a Dios. Cuando hablamos de fe, hermanos, ¿cómo actúa el espíritu de fe? Cuando Eliseo, cuando uno de los hijos de los profetas se le cae el hacha al agua, y Eliseo corta una vara y pone la vara y el hierro flota, ¿no? O sea, la fe de los profetas, increíble. La verdad, los profetas son increíbles de Dios, porque
hacían cosas que realmente a veces las imaginamos y no las podemos comprender. Cuando Jesús realmente multiplica los panes y los peces y alimenta a 5,000 hombres y mujeres. Increíble lo que Jesús hacía. Y eso es lo que Dios quiere en nosotros, que avivemos el fuego que hay en nosotros. Amén. Glorifique a Dios, hermanos, porque Él es bueno. Glorifique a Dios porque Él es grande en su amor y en su maravilla. Hermanos, hay muchas cosas que decirnos, pero alimentemos lo que hay en nosotros. Amén. Alimentemos lo que hay en nuestras vidas, porque a través de eso Dios se agradará de nosotros. Entramos, hermanos, de esa manera actúa el don de fe. El don de sanidad, hermanos, entramos al don de sanidad y ahí nos quedamos. Vamos a ser un poco breves. Faltarían 5 más. Los dones de sanidad. Vamos a ver este versículo nada más. Hechos 19. Un hermano léame Hechos 19, 11 y 12. Otro hermano léame Hechos 5, 14 y 15. Hechos 19, 11 y 12 y Hechos 5, 14 y 15. Amén. Vamos a ver esto, lo que sucede. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o los delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Hermanos, vean lo que sucede aquí. Se hacían tantas cosas a través del don espiritual que Pablo decía: llévase esto y póngalo en el enfermo. Hermanos, a veces podemos confundirnos y caer en prácticas que no son agradables. Hay personas que hacen a través de la locura de la fe, darle el saco o llevárselo y sanan. Pero tenemos que tener cuidado. No todo es real. Pablo dice que se hacía milagro, por eso lo había levantado Dios. Por eso le había puesto las manos a Ananías y le había dado el privilegio de reconocerlo. Porque a través de que él persiguió a la iglesia, realmente él mismo dice que no era digno de ello. Pero Dios quiere a quien da. Él da a quien Dios quiere. Entonces, eso téngalo en cuenta, que Dios siempre va a estar ahí. Somos nosotros que tenemos que agarrarlo para nosotros. Amén. Vea, en el siguiente párrafo de la Biblia, en Hechos 5:14, dice que la gente venía de otros lugares y al menos querían que la sombra de Pedro pasara sobre los enfermos y sanaban. Hermanos, los dones de sanidad son reales aún. Los dones de sanidad no han pasado. Dios da el espíritu, el don de sanidad a su pueblo. O sea, tenemos que estar despiertos para que Dios nos use de esa manera. Y lógicamente, pues ser puntuales, ser serviciales, buscar la presencia de Dios, no dormirnos, sino estar ahí en la presencia de Dios. Los dones de sanidad están vigentes, no ha pasado. Entonces, hermanos, por eso a veces, no sé si se da cuenta, cuando hay unos enfermos, siempre pasan, no solamente uno, pasan varias personas y pongan la mano sobre el enfermo, hermano, porque alguien de nosotros tiene el don de sanidad. Porque es bien importante. Y a veces al cristiano no lo hace crecer, no lo hace aumentar su fe. Porque como no es enfermo, no sana, piensa que Dios no está con él. Y Dios está contigo.
Dios está contigo, pero realmente no todos tenemos el don de sanidad. Busquemos a Dios y Él lo va a revelar. Por eso cuando usted tenga ese privilegio y sale, hágalo más seguido. Busque la forma, porque Dios va a administrar su vida. Amén. Hermanos, pues hemos llegado hasta este don de sanidad. Si Dios nos permite, buscaremos la forma otra ocasión. Póngase sobre sus pies y entendamos que Dios sigue dando los dones a su iglesia. Y los dones, hermanos, son para beneficio de la iglesia y el crecimiento de la iglesia. Por eso damos gloria a Dios, porque Dios sigue hablando a su pueblo. Y Él sigue dándonos las herramientas para poder hacer grandes maravillas en el pueblo de Dios. Amén. Ponga sobre sus pies y así vamos a Dios en oración. Maravilloso Dios y buen Padre que estás en gloria. En esta hora, mi Dios, te adoramos, te bendecimos, porque solamente en ti, oh Cristo, hemos encontrado fortaleza. Gracias, Padre, por el Espíritu Santo, porque Él revela tu palabra a quien Él quiere. Por eso en esta hora, mi Dios, yo con todo mi corazón te agradezco por esta palabra. Llena los corazones, comprende a cada uno y darles cada día para que su fe crezca, mi Dios eterno. Permítenos, mi Dios, ser lleno de tu presencia. Permítenos que el Espíritu Santo llene vuestras vidas. Se haga en nosotros ese gozo, esa alegría, ese poder, porque tu palabra dice que recibiríamos poder cuando el Espíritu Santo descendería sobre la iglesia. Padre, en esta hora, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te damos gracias, mi Dios. Alabado sea tu bendita palabra, Señor, y bendito nombre. Padre, en esta hora te damos gracias. Aleluya, amén, oh Dios. Así dejamos el lugar. What?